Buenas a todas y todos, reciban un cordial saludo. Primero presentarme, mi nombre es Jorge Ulloa Plaza, soy el secretario de facultad de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile y nuestra universidad está a cargo de impartir para todos ustedes el diplomado de Inclusión Social y Gestión en Discapacidad. En mi caso soy abogado, magíster en filosofía y doctor en filosofía con especialidad precisamente en materias referidas a filosofía política, moral y filosofía del derecho, dentro de las cuales por supuesto se trabaja el tema de los derechos fundamentales y dentro de los derechos fundamentales a su vez la cuestión de el modo de la inclusión social de las personas con discapacidad. Como ustedes lo saben, la cuestión de la discapacidad o de las personas con discapacidad es un desafío bidireccional. Por una parte, es un desafío en términos de políticas públicas para el derecho y para los sistemas normativos, esto es, de qué manera podemos consagrar una real inclusión de las personas con discapacidad, pero a la vez, y sin duda con mayor relevancia, es un desafío para las propias personas con discapacidad y el modo en cómo éstas concurren a los sistemas normativos, intentando modificar las políticas públicas y adecuarlas a sus propias necesidades e intereses. A lo largo de la historia han existido diversos modelos valorativos de la discapacidad. Esos diversos modelos nos permiten a nosotros determinar marcos de análisis desde los cuales podemos primero dar cuenta de un punto de vista o las perspectivas que los sistemas normativos han aplicado respecto a la cuestión de la discapacidad. Un primer modelo de valoración es el modelo de la prescindencia. Esto es un modelo en que simplemente las personas con discapacidad son obliteradas de los sistemas normativos. En este modelo no hay derechos y no hay deberes respecto de ellas. Este es un modelo que lo que hace es excluir, pero excluye al esconder a la persona con discapacidad. Un ejemplo de ello es el que se encuentra en la codificación civil de nuestro país, que como ustedes saben es de mediados del siglo XIX. En esa codificación nos vamos a encontrar con dos normas que nos van a hacer mucho sentido respecto a esta cuestión. Primeramente, la definición de persona natural. Cuando el Código Civil chileno señala que una persona es un individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, lo que está haciendo es precisamente señalar que no hace ninguna diferencia o distinción y que oblitera las características de edad, sexo, estirpe o condición. De modo tal que, por ejemplo, la condición de la discapacidad es una condición que resulta excluida. Esa es, de una u otra forma, la única manera que existe para posteriormente, a nivel de sistema institucional, afirmar que todas las personas nacen iguales. Nacen iguales, ¿por qué? Porque previamente han sido descarnadas de sus condiciones particulares. Y una condición particular, sin duda relevante, y que es la que nos reúne en la clase del día de hoy, es precisamente la cuestión de la discapacidad. Este modelo es un modelo que a su vez se replica, o más bien encuentra una aplicación a propósito de la cuestión de la capacidad para poder actuar en el derecho. De esta manera, el artículo 1446 del Código Civil expresa que las personas que tienen, por ejemplo, una sordomudez y que son incapaces de darse a entender claramente, o las personas que tienen una demencia, son incapaces absolutos ante el sistema normativo. Esto es, no pueden ejercer en términos de derechos civiles ningún derecho sin la representación de una tercera persona. Por lo tanto, si bien se les reconoce derechos, en la práctica quedan excluidos de toda actividad posible para el ejercicio de los mismos. Hasta aproximadamente fines del siglo XX, aún se describía esta norma dentro de las propias escuelas de derecho y en la formación de los operadores del sistema como una norma cuyo objetivo final era proteger a las personas con discapacidad. Hoy en día, y a partir de un modelo de derechos del cual vamos a hacer unas breves referencias más adelante, es claro que detrás de esta concepción de protección lo que hay es una cláusula de dominación respecto de lo diverso y de lo distinto, en la medida en que lo diverso y lo distinto lo que hace es poner en jaque los modos en los cuales había sido diseñado el sistema en el siglo XIX.
Con posterioridad a este modelo de valoración aparece principalmente durante las décadas del año 30 o 40 del siglo XX un modelo de valoración de la discapacidad en que lo podríamos denominar normativo médico. Es el modelo de la medicina legal en el cual hay un mirar hacia la discapacidad, pero es un mirar no con un enfoque de derechos, sino que es un mirar que tiene por objeto una especie de terapéutica. Y esa terapéutica lo que pretende es intervenir en los cuerpos de los discapacitados de modo tal de homologarlos. Esto es, tornarlos en la medida de lo posible iguales a los sujetos, comillas, denominados normales. Es un modelo de normalización cuyo efecto, ya lo señalamos, busca normalizar cuerpos que en la práctica resultan incómodos de mirar, de observar, incómodos de relacionarse con ellos. Este modelo, a su vez, posteriormente es desplazado, en términos principalmente de normativa internacional, por un modelo que podríamos llamar un modelo de enfoque de derechos, y en el cual ya hay una visión social que pretende una inclusión y la búsqueda dentro de la noción de sujeto de derecho de un espacio para poder incorporar las personas con discapacidad, y de ese modo estas puedan ser recibidas en el ámbito de la institucionalidad. De este modo se encuentra, por ejemplo, la irrupción de normas a nivel internacional que tienen por objeto precisamente incorporar a las personas con discapacidad. Lo que hace al final la persona con discapacidad es, al irrumpir dentro de los sistemas normativos y el espacio público, es poner en cuestión y en crisis el propio concepto de derechos humanos, que en un principio había sido diseñado bajo la regla de igualdad formal con prescindencia de ellos. Lo que se pide entonces es que las personas con discapacidad sean consideradas capaces de tener derechos y de poder ejercerlos. Se pide también que las personas con y sin discapacidad puedan gozar de los mismos derechos. Se pide también y se tiene que lograr el reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado en el derecho internacional, para que posteriormente este derecho internacional pueda obligar a los Estados a implementar políticas públicas de inclusión social y de gestión de la discapacidad. Esto supone desarrollar una metodología y unas teorías que buscan visibilizar la vida y el despliegue de las personas con discapacidad dentro de los espacios públicos y en sus esferas privadas, de modo tal de evidenciar la violencia y discriminación que diariamente estas surgen. Por lo tanto, la política tenía que concluir en intentar develar el sesgo de discriminación que aún se encontraba dentro de los derechos humanos. Para ello existen los siguientes instrumentos normativos, por ejemplo el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo de 1983, los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental de 1991, las normas uniformes de las Naciones Unidas para la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad de 1993, la Convención Interamericana sobre toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006. Todos estos instrumentos internacionales obligaron a nuestro país a pasar de este modelo de prescindencia o de este modelo terapéutico a un modelo de enfoque de derechos. Para ello, ya a partir de la década de los años 90, se dicta la Ley 19.284, que establece normas para la plena integración de las personas con discapacidad, lo que implica la adopción de un nuevo modelo que supera las concepciones basadas en el enfoque biomédico ya señalado y que radicaba la discapacidad únicamente en la deficiencia de la persona. En virtud de esta ley, se creó una institucionalidad pública denominada Fondo Nacional de la Discapacidad, cuya finalidad fue administrar los recursos disponibles a favor de las personas con discapacidad. Posterior a ello, en el año 2010, se promulga la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, señalando que su objeto es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su inclusión social plena, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación que dentro del sistema normativo y dentro de las políticas públicas pueda estar fundada en la discapacidad. A su vez, el artículo 2 de esta
instrumento normativo señala que para el cumplimiento de esto se dará a conocer masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en las sociedades de las personas con discapacidad. Se intentará fomentar la valoración de la diversidad humana y se intentará otorgar el reconocimiento de las personas y ser social y necesario para el progreso y desarrollo del país. Debe tenerse presente que en la aplicación de esta ley se tiene que cumplir con los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, que podríamos señalar desde ya que son principios propios del tratamiento y del modo en cómo se despliegan dentro de los espacios públicos las personas con discapacidad. Esta ley 20.422 creó a su vez el Servicio Nacional de la Discapacidad o SENADIS, el cual en su artículo 61 dispone que se trata de un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente, cuyo fin es promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la participación y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Además, la ley contiene acciones cuyo objetivo es que las propias personas con discapacidad puedan eventualmente concurrir ante los tribunales de justicia en casos de acción o omisión arbitraria o ilegal cuyo objetivo sea alguna amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos que la ley le consagra a estas personas. Y no solo pueden concurrir ellos, sino cualquier persona a su nombre, por lo que se trata de una acción popular que se impetra ante el juez de policía local competente según el domicilio de la persona discapacitada. Este juez tiene el deber de adoptar toda providencia necesaria para asegurar y restablecer el derecho del afectado. A su vez, la ley, la discapacidad, es un motivo actualmente de discriminación prohibida. Por lo tanto, existe una ley de antidiscriminación. La discriminación está prohibida en el Código del Trabajo, está prohibida en el Estatuto Administrativo y también se encuentra prohibida a nivel del tráfico de bienes en la Ley de Protección al Consumidor. Sin perjuicio de lo anterior, existe la Ley 20.927, que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva, y a su vez la Ley 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales. La 20.957, que modificó el Código Orgánico para que las personas con discapacidad puedan ser jueces o notarios. La 20.968, que tipificó delitos de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes respecto de personas con discapacidad. La que incorporó el deporte adaptado y paralímpico a la Ley del Deporte del año 2016. Y la 21.013, que tipificó el nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial. Por último, la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Como pueden apreciar, se trata de un largo recorrido que ha pasado desde el momento de la negación de la existencia de la discapacidad a un momento en que recién estamos comenzando a implementar políticas de inclusión social, políticas de gestión en discapacidad, que por supuesto los invitamos a conocer dentro del curso que ahora se despliega. Muchas gracias, que les vaya bien.